Hoy vamos a resolver el problema de la máxima suma de los pares cuya suma de sus dígitos es igual. Entonces, básicamente, el input o la entrada es que nos van a dar un arreglo. De esos arreglos, hay pares que podemos sacar, por ejemplo, el 18 y el 43, eso es un par. Pero también el 43 y el 13 es otro par. Entonces, inmediatamente vemos esto, podemos ver el ejemplo que nos están pidiendo. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Ya sabiendo que es un par. Todos los pares posibles, vamos a tratar de verificar cuál es la suma de los dígitos de cada elemento para para compararlo con la suma de los dígitos de otro elemento. Y si son iguales, entonces ese par califica para calcular la suma máxima de esos dos elementos. Y al final, cuando hemos revisado todos los pares que cumplan con ese criterio, entonces vamos a retomar la suma máxima después de haber revisado todos los pares que cumplían con la regla. En el primer ejemplo podemos ver un poquito más en detalle de qué es lo que nos están pidiendo. El primer ejemplo nos dice que el par 0 y el 2, aquí en el elemento 0, 1 y 8, ¿verdad? Son los dígitos. Y el par número 2, el 36, con los dígitos 3 y 6, suman 9. Por igual, 8 y 1, que son los dígitos del 18, suman 9. Entonces, ese es un par que califica para lo que andamos buscando. Pero una vez encontremos un par que califica, en ese caso el 0 y el 2, entonces ya nos olvidamos de la suma de los dígitos y lo que hacemos es sumar el elemento 18, ¿verdad? El valor 18 más 36. Entonces eso nos da 54. Este sería uno de los valores, de los posibles valores que vamos a considerar como máximo, ¿verdad? Entonces, otro par que califica es el 1 y el 4. Aquí podemos ver que si nos ponemos aquí en el 1, en el elemento 1 y el 4, vemos que 4 y 3, que son los dígitos de 43, suman 7. Y el número 7, que son los dígitos, que es el dígito de 7, entonces suma 7 también. Entonces, ese es otro par que califica. Pero podemos ver que 43 más 7 es solo 50, por lo que ese par, esa suma de ese par que calificaba, no es mayor que la que ya teníamos almacenada, que es 54. Entonces, al final vamos a retornar 54. Entonces, de eso es que se trata el problema. Si nos fijamos bien aquí, podemos ver, si tratamos el método de fuerza bruta, tendríamos una solución en la que evaluemos cada elemento con todos los demás y así sucesivamente. Eso sería una solución n al cuadrado. Quiere decir que sería una solución cuadrática. Entonces vamos a ver cómo podemos mejorarla, porque una solución cuadrática no va a dar, no se va a poder resolver en el tiempo que LeetCode requiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El enfoque que vamos a realizar nos va a dar una solución de n log n. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo primero que vamos a hacer es precomputar todas las sumas, ¿verdad? Vamos a tener un mapa en el que almacenemos las sumas y de los dígitos, ¿verdad? Y los elementos cuyos dígitos sumen ese total. Básicamente vamos a decir, si tenemos el número 9, ¿verdad? Que es la suma de los dígitos 1 y 8, ¿verdad? Vamos a tener ahí el número 18, pero también vamos a tener el número 36. Del mismo modo, vamos a ver para la suma de 7, ahí vamos a tener el número 7 y el número 43. Una vez tengamos ese mapa construido, lo que vamos a hacer es sortear o ordenar los elementos de la lista, y entonces, obteniendo los últimos dos elementos, los elementos mayores, esos son los que nos van a permitir maximizar la suma. Entonces, vamos a ir al código, por ejemplo, para que lo podamos ver más en concreto. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a declarar un map aquí, integer. Aquí vamos a poner una lista de números, como habíamos dicho. Entonces lo primero que vamos a hacer es recorrer nums ¿verdad? Por cada n en nums, ¿verdad? Vamos a ahí a generar la suma. En el mapa vamos a poner, si no existe esa suma por primera vez, lo primero que vamos a hacer es declarar suma es igual a la suma de ese número, ¿verdad? Que vamos a representar digit sum, vamos a llamarle así, digit sums. Entonces vamos a almacenar ahí la suma, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, si esa suma no existía, pues vamos a crear una nueva lista. Esta es la primera vez que aparece esa suma. Entonces, después, en este mapa vamos a poner entonces al elemento n, ¿verdad? Que es básicamente decir, obténme el elemento, obtén la lista, ya sea una nueva o la lista que ya contenía un elemento, por ejemplo, si ya habíamos agregado uno, entonces ahí vamos a agregar a n. Perfecto. Entonces, fíjense que tenemos aquí una función. Vamos, antes que nada, antes de proseguir, vamos a retornar un máximo. Esta variable la vamos a inicializar por acá. La vamos a poner -1, porque fíjense que el segundo caso dice que si no encontrar ningún par que califica, entonces vamos a retornar -1. Entonces eso lo tenemos ahí solo lo tenemos ahí para luego. Vamos a tratar de implementar esta función. Entonces lo que vamos a hacer aquí es básicamente dividir entre 10, ir dividiendo entre 10 y obteniendo el módulo para que vayamos separando los dígitos del número que nos dan. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, tenemos int, mientras el número sea mayor que 0, entonces vamos a decir que la suma es igual al número módulo 10. Entonces eso nos va a dar el último dígito. Suponiendo que tenemos el número 225, ¿verdad? Si le hacemos el módulo 10 a eso, nos va a sobrar 5. Entonces ahí vamos a poner el primer número 5. Y así sucesivamente. Sí, y para ir reduciendo el número, reduciendo un dígito a la vez, entonces lo que hacemos es decir a n entre 10. Perfecto. N es igual a n entre 10. Perfecto. Ok. Vamos a tratar de verificar que todo eso está funcionando bien, imprimiendo el valor del mapa. Ok, tenemos un problemita aquí, list integer, aquí nos está faltando un símbolo de mayor. Y aquí debemos retornar suma, por supuesto. Ok. Ok, entonces vemos que el mapa tiene lo que esperábamos. Para la posición 9 tenemos el 18 y el 36. Con la suma de 9 en sus dígitos tenemos el 18 y el 36. Y aquí lo mismo para la suma 7 tenemos el 4 y el 3 y el 7. Entonces está como lo esperamos. Una vez tenemos eso, entonces lo que vamos a tratar de hacer es sortear u organizar esas listas para que entonces podamos coger los dos últimos elementos, que es lo que nos va a permitir maximizar la suma y lograr una solución de n a log n. Ok, entonces vamos a recorrer el mapa que hemos creado. Vamos a recorrer todos los valores
de ese mapa que hemos creado. En este caso vamos a recorrer los key set. Todos los key para que luego entonces ordenemos cada uno de los valores de la lista asociada con ese key. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir key map key set. ¿Right? Entonces vamos a eso. Entonces lo primero que hacemos es decir collections sort. Entonces vamos a decir map get key. Entonces ahí nos habrá ordenado el mapa. Vamos a imprimirlo para que veamos que es cierto que están ordenados los números. Ok, vemos que está el 7 y el 43. Perfecto, y el 18 y el 36 están ordenados. Entonces, una vez tenemos eso, lo único que tenemos que hacer es escoger los dos últimos pares de cada lista, y eso nos va a dar el máximo par que podemos tener por cada suma. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ir capturando en max para luego retornarlo. Ok, entonces vamos a decir values, vamos a obtener los valores de ese mapa. Entonces, lo que dijimos básicamente, los valores, perdón, son una lista de enteros que están en este caso ordenados. Vamos a ponerle sorted. Entonces a esta lista que se llama sorted vamos a tratar de, si tiene al menos un par, como pueden ver aquí, este no nos interesa porque solo un elemento tiene esta suma. Entonces nos interesan los pares del 7 y que sumen 9, ¿verdad? Entonces vamos a decir si el sorted list es mayor o igual a 2, ¿verdad? Si tiene al menos dos pares, al menos dos elementos, entonces ahí vamos a tomar el último elemento, los últimos dos elementos, que es lo que nos va a permitir maximizar la suma. Entonces para eso vamos a decir, vamos a almacenar el size en una variable. Vamos a hacerlo desde aquí al principio. Aquí había una letra mal escrita, pero ya lo tenemos capturado. Entonces vamos a decir la suma de obtener el último elemento, n-1, más el penúltimo elemento, que es n-2. Entonces esa suma es la mejor suma, o la suma más grande de esa lista. Entonces lo que queremos hacer es, cada vez que obtengamos esa suma, que es la mejor de esa lista, vamos a ver si es mejor que la que tenemos almacenada. Entonces para eso lo que decimos es que se almacene el máximo de lo que teníamos anteriormente y lo que acabamos de calcular. Entonces ese sería el approach. Vamos a ejecutarlo para ver cómo nos va. Ok, ahí nos dio una corrida exitosa, entonces vamos a intentarlo de nuevo con todos los casos. Ok, vamos entonces a asumir. Y aquí vemos que tenemos una solución de n log n, me parece. Voy a verificarlo bien, pero este era mi primer video y era solo para demostrar. Muchas gracias por visitarnos y que tengan un lindo día.